Universidad de Navarra en Pamplona, España, con el trabajo Libertad Religiosa y Derecho Natural, que le valió la calificación de apto cum laude. Obtuvo el Premio Jurídico Ignacio Manuel Altamirano, versión 2003, otorgado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Autor muy prolífico de una gran cantidad de publicaciones sobre derecho natural, ética judicial y libertad religiosa. Pues sin más, doy el uso de la palabra al doctor Charles Schulz. Adelante, doctor, hasta por 12 minutos. Buenas tardes, saludo con gratitud al doctor Cristian Vadillo, presidente de la Fundación Conciencia Nacional, y a nuestro hermano doctor Guillermo Smythe, es el representante de Cienciología, por la invitación que me hicieron de participar en este foro y traer las experiencias desde Colombia para compartirlas con ustedes en este panel. Saludo de manera muy cariñosa, especial a los panelistas. Gratitud al coordinador por las generosas palabras y decirles que sin más preámbulos, para que no se me agoten los minutos, les expongo lo siguiente brevemente. Yo traje por escrito para que esos 12 minutos poderlos redimir. Un escrito, pero pienso que la mejor contribución sería compartirles las experiencias que nosotros tenemos en Colombia. Hemos tenido en Colombia con la expedición de la Constitución de 1991, que como ya se dijo, puso fin a una hegemonía de más de 500 años de un solo credo, y que hoy podemos trabajar como lo estamos haciendo con valores comunes compartidos. ¿Qué nos une y qué nos separa? Lo que nos separa, que son muy pocas cosas, las dejamos a un lado y trabajamos con lo que nos une. En el contexto de este panel 2, un panorama actual de la libertad de expresión, en el contexto religioso, yo lo puedo resumir de esta manera. Vamos a hablar del derecho humano de creer y expresar las creencias religiosas. ¿Cuál ha sido la panorámica en América desde la expedición de la consagración y expedición de los derechos humanos por las Naciones Unidas desde 1948, después de esas dos guerras atroces mundiales, donde las naciones y los dirigentes entienden que tienen que ponerse de acuerdo para trabajar con los valores que identifican de alguna manera a los seres humanos en su condición humana. Nosotros en Colombia tuvimos reconocimiento internacional por una constitución que fue reconocida como la constitución más avanzada, aún en el contexto europeo, una constitución teóricamente súper avanzada. Es decir, en el análisis se tomaron todos esos enunciados teóricos y se analizaron. Y hay un reconocimiento porque allí estamos expresando un avance extraordinario. Pero un grupo de intelectuales igualmente entendieron que una cosa es lo que dicen los enunciados teóricos y otra cosa es lo que ocurre en la realidad práctica. Entonces, tener una constitución tampoco significa que va a determinar si ese pueblo respeta o no los derechos humanos. Porque cuando vamos a la práctica, la otra comisión se dio cuenta que no se respetaban esos derechos, que no se cumplían porque ni siquiera se entendían. Es decir, el trabajo de pedagogía que el Estado tendría que haber hecho no se había cumplido con el rigor. Y eso lo explico de la siguiente manera para que podamos entrar en este contexto de lo que queremos compartir como experiencia, sin dejar de reconocer todo este importante trabajo que se ha hecho. El resumen del libro de ayer, que fue extraordinario, reconozco ese trabajo maravilloso y felicito a quienes participaron en el mismo,
por ayudarnos a entender muchas de las cosas que allí se nos han proporcionado. Entonces, desde ese contexto, nosotros encontramos en el informe de la Comisión de Sabios que rindió al gobierno, tanto desde el año 1990, se rinde cada 4 años, para el 2019, ¿qué le dice esta Comisión de Sabios? ¿Cuál es la crisis del sistema educativo? En que el sistema educativo está basado en repetir, en memorizar, pero no está basado en el entendimiento para poder proveer el conocimiento. Si no entendemos, no vamos a poseer el conocimiento. Y esto es lo que está replanteando el Estado colombiano para que pueda haber entendimiento. Cuando yo tomo el libro sagrado, yo encuentro que es precisamente lo que en el caso nuestro, el Evangelio de los derechos humanos de nuestro Señor Jesucristo, en el caso de nosotros los cristianos, encontramos allí, como también en los libros sagrados de las otras religiones, que hay allí unos valores porque los seres humanos definitivamente se rigen y ponen en acción sus pensamientos y su comportamiento de acuerdo con los valores. Los valores son ese motor que nos quita, que nos saca de la indiferencia y nos pone en acción. Lo explicaba muy bien el hermano judío esta mañana. Yo quiero decirle que tengo un gran respeto y admiración porque mi abuelo vino precisamente de Bremen, Alemania. Judío es que nací y vivió toda esa persecución. Mi madre católica, apostólica y romana, de modo que en mi casa nunca hubo conflicto por problemas religiosos. Hubo total armonía y esa es la experiencia que yo recibo de ellos. ¿Qué puedo decir allí? Por razón de tiempo, nosotros entonces consagramos casi que todo lo que se consagró y que el Estado colombiano ratificó a través del Congreso de la República, de acuerdo con esos tratados internacionales de derechos humanos. Pero si nosotros hemos visto aquí el texto, el sentido y alcance de todas esas normas que están consagradas en los diferentes tratados internacionales, ¿por qué las naciones que luego han incorporado esos mismos tratados a su legislación interna desde su constitución, por qué lo aplican y lo interpretan de forma diferente? Por eso es que nuestra ley estatutaria lo primero que dice es que toda la interpretación del derecho de creer y de expresar las creencias en el contenido y alcance como está reflejado allí. Y miren ustedes lo que significa el derecho de expresión, cómo plasmamos nuestras experiencias, nuestras concepciones intelectuales y en formas literarias, en forma artística, en forma científica, en cualquier o de cualquier naturaleza que me permita darla a conocer, que me permita difundirla, pero siempre en un marco de respeto por los derechos y las garantías de las demás personas. De modo que encontramos allí que yo no puedo tampoco, en ejercicio de mi libertad de expresión, yo puedo salir a gritar como lo decía el expresidente de los Estados Unidos, Obama, en una obra maravillosa que él escribe sobre la esperanza. Él dice allí que no nos da derecho a gritar en un teatro lleno de personas, fuego, porque vamos a producir una estampida que puede crearle peligro de lesionar o de matar a muchas personas. Como en ejercicio de mi derecho de libertad religiosa, yo no puedo tampoco hacer sacrificios humanos porque precisamente están prohibidos. Entonces, estos derechos no son absolutos. Esos derechos tienen unas limitaciones. Y en ese contexto, entonces, quiero decirles que nosotros en Colombia hemos visto cómo hemos venido retrocediendo, porque entonces, en ejercicio de las interpretaciones que la Corte Constitucional ha hecho, donde nuestra Constitución, y así se los comentaba ayer en la breve intervención,
ayer, en ejercicio del derecho de libertad religiosa y en ejercicio del derecho de legalidad, por ejemplo, el Estado colombiano no puede limitar los derechos que nosotros tenemos de acuerdo con los tratados internacionales. Entonces, ¿cómo hemos podido superar esas restricciones normativas con base en un principio que rige la función pública, como es el principio de legalidad? Y lo fue explicado esta mañana por el compañero, y de esa manera entonces yo propongo que una de las cosas que debemos aprender en estos foros, que tiene que ver con las restricciones conceptuales y aún en las interpretaciones limitadas que surgen de los funcionarios públicos por no entender el sentido y alcance de este derecho a nivel internacional y la forma como se incorporaron al derecho interno. Nosotros en la Constitución de Colombia, ¿qué hicimos? Artículos 93 y 94. Dijimos que todos los derechos humanos que se consagraron a través de tratados internacionales ratificados por Colombia tienen prevalencia en el derecho interno colombiano. ¿Qué significa eso? Que si todas las decisiones de los jueces y de los particulares y de los funcionarios deben hacerse en ese marco, entonces tiene necesariamente que entenderse que no pueden limitarla a la simple interpretación que se puede hacer por el funcionario o por el juez, sino que tiene que hacer en el marco de la interpretación que están consagradas en los derechos internacionales. ¿Cómo actuaríamos allí? Inmediatamente interponiendo una excepción de constitucionalidad, porque los tratados internacionales sobre derechos humanos en Colombia son prevalentes en el derecho interno colombiano. Es decir, el derecho humano a la libertad de expresar mis creencias tiene un carácter prevalente aún comparado con los derechos de los niños en Colombia. Ese es el carácter prevalente. El problema es que el sector religioso no ha entendido estas realidades y no ha podido trabajar en equipo para aplicarlas. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Estamos haciendo un esfuerzo grande para que a nivel interno todas las comunidades religiosas pudiéramos primero entender. El hermano Timoteo habla de que esta aldea global que nos pertenece a todos nos conozcamos. No solo nos conozcamos en el sentido de lo personal, sino también de lo institucional, de lo que representamos como ideas. Y quiero decirle que de esta manera el problema está en cada ser humano. Como los derechos individuales, los derechos de mi individualidad, los derechos de mi autonomía entran en conflicto con los derechos comunitarios, con los derechos de la solidaridad. Autonomía versus solidaridad. En ese conflicto, dice la Corte Constitucional, es que nosotros tenemos que moderar, tenemos que buscar la compensación de esos derechos, y solo los valores son los que nos van a permitir entender, entrar en acción para compensar el conflicto entre derechos fundamentales y la forma como debemos racionalizarlos, entenderlos con un espíritu de comprensión, de amor, de acuerdo con nuestras convicciones sagradas. Dios les bendiga. Muchas gracias, profesor, y también por ajustarse al tiempo. Cedo el uso de la palabra al doctor Efraín Chávez, también está por 12 minutos. Muchas gracias. Es para mí un honor estar aquí en este recinto, el Senado de la República, con ustedes. Es para mí un ejemplo de que es posible el diálogo. Y aquí se ve el diálogo entre las denominaciones religiosas, diálogo entre la religión y la política, diálogo entre la fe y la razón, el diálogo entre la academia y la cuestión práctica. Y bueno, pues es un gusto estar aquí. Me siento honrado de hablar ante un público tan honorable como el que está aquí, y seguramente el que nos ve a través de las redes sociales y de la transmisión. El tema que quiero reflexionar con ustedes, pues tiene que ver con esto que lleva el título de nuestro encuentro,
libertad religiosa y libertad de expresión. Y para eso me permitiré referirme brevemente al concepto internacional de libertad religiosa que todos conocen muy bien, confrontarlo con el concepto internacional de libertad de expresión y a partir de ahí entrar en diálogo y de posibles, presentar algunos casos de posibles desafíos de las confesiones religiosas. ¿Dónde encontramos el concepto internacional de libertad religiosa? Un concepto que sea común, bueno, pues lo encontramos en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Ahí se encuentra esta libertad de pensamiento, de conciencia y de religión que toda persona tiene derecho y que, como sabemos, incluye la libertad de cambiar de religión, la libertad de manifestar esa religión o su creencia de manera individual, colectiva, tanto en público como en privado, y como lo dice la declaración, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Luego también encontramos en el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, también ese concepto de libertad religiosa, de libertad de conciencia y de religión, y que, bueno, no lo voy a leer completo, pero sí resalto lo que dice, que este derecho implica la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias. Ahí está muy ligada la libertad religiosa con la libertad de expresión, como dice, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Y algo muy interesante, dice, nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o de sus creencias o de cambiar, ¿verdad? Y hay limitaciones a la libertad religiosa, pero como lo dice el parágrafo 3, estas deben estar prescritas por la ley y que sean necesarias. Toda limitación a la libertad religiosa debe ser necesaria para proteger, como dice ahí, la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o, aquí algo muy interesante, los derechos o las libertades de los demás. Esto es muy importante y tenerlo muy claro para que en el uso de nuestra libertad religiosa también respetemos y los derechos de los demás, ¿verdad? Y bueno, por eso, si decimos la libertad religiosa, pues es una de las 3 libertades fundamentales del ser humano, como la libertad de pensamiento ideológica, que se refiere que tiene por objeto el conjunto de ideas, conceptos y juicios sobre las distintas realidades del mundo, la libertad de conciencia, que tiene por objeto el juicio de moralidad y la actuación en consonancia con ese juicio, y la libertad religiosa, que tiene por objeto la fe como acto y la fe como contenido de dicho acto. Y eso implica todas sus manifestaciones, tanto individuales como colectivas, tanto en público como en privado. Bien, y sobre la libertad de expresión, pues me permito aquí referirme al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que también dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. Ahí está también lo que contempla la libertad de expresión, el no ser molestado, no ser discriminado, no ser reprimido, no ser burlado, ¿verdad? Y también implica el derecho de investigar, recibir información, opiniones y de difundir esas opiniones, esa información por cualquier medio de expresión. El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos también nos refiere a la libertad de pensamiento y de expresión, y que nos dice también que puede haber limitaciones, pero las que sean necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, lo que habíamos comentado, la protección de la seguridad nacional, del orden público, la salud, la moral pública. Y también esta prohibición de que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, ¿sí? Y que también esta limitante de que puede haber una censura cuando hay una censura por ley, cuando se regule que
en ciertos espectáculos públicos, el acceso a estos espectáculos dice la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio en lo establecido en el inciso 2. Y bueno, pues también está en este artículo una limitación de que está prohibida por ley, o debe de estar prohibida por ley, la propaganda en favor de la guerra y la apología del odio nacional. Entonces también no, en uso de mi libertad de expresión, puedo propagar odio, como dice aquí, nacional, racional o religioso, o que constituyan incitaciones a la violencia o contra cualquier grupo de personas por los motivos que dice aquí: raza, color, religión, idioma, origen nacional. Bien, paso al tercer punto. Entonces, teniendo como marco la libertad religiosa, la libertad de expresión, ¿en qué caso se puede dar un choque o una fricción o un diálogo? Y aspiramos a que sea un diálogo. Voy a mencionar 3 casos. Uno de ellos es cuando se penaliza una conducta, es decir, cuando se establece un tipo penal que sanciona una conducta, pero en esa sanción viene también, o podría venir, una vulneración de los derechos humanos. Uno de ellos es el caso del delito de obstrucción al aborto, que algunos países han empezado a regular o lo tienen o como proyectos. Aquí que se sanciona a personas que impidan a otros acceder a la interrupción legal del embarazo o al aborto, como le llaman. Pero aquí entra también una vulneración o una posible vulneración a la libertad de expresión. Se sancionará a las personas que están orando afuera de estos centros. No se les permitirá darles oportunidad a las personas que acuden ahí de otras opciones. Son líneas muy delgadas. Aquí, pues, si apelamos y si vemos cómo está regulado estos conceptos de libertad religiosa, libertad de expresión, pues veremos que las limitaciones son solamente los derechos, las libertades de los demás, la moral, el orden público. Entonces ahí tendremos que analizar qué tanto una manifestación de oración afuera de estos centros abortorios, estos centros donde se aplica esta interrupción legal del embarazo, constituye una violación a los derechos de los demás, si se les están violentando o no, o si es simplemente una oportunidad. Ahí también, pues eso depende también del caso concreto, pero sí es un riesgo cuando una conducta se penaliza, porque puede dar lugar a arbitrariedades. Y como vimos, las limitaciones tanto a la libertad religiosa como a la libertad de expresión deben ser lo menor posible. Y en un estado democrático, mientras menos limitaciones a los derechos haya, es mejor, porque permitirá a los ciudadanos el ejercicio de esos derechos fundamentales. Otro caso son también los delitos contra la discriminación, que también se han dado proyectos. ¿Qué tanto, y lo comentaban en la mañana, qué tanto se puede prohibir y sancionar una manifestación en contra de algún grupo y que eso implique discriminación o algo similar? Bueno, pues es también una línea delgada que, como les decía, puede entrar en fricción, en choque, o mejor, en diálogo. Aquí es algo muy importante, porque esto de la libertad de expresión, repito, pues tiene también como limitantes los derechos de los demás, y tiene pero eso no implica vulnerar también la libertad de expresión. Entonces aquí, desde mi punto de vista, pues creo que toda opinión es válida siempre y cuando se haga con respeto, ¿verdad? Con respeto a la dignidad de toda persona
independientemente de sus características raciales, sociales, económicas o de religión o de otro índole. Y termino con este caso también de los delitos electorales que está en la ley mexicana, y que puede ser también una limitación, una fricción a esta libertad de expresión. ¿Qué dice la Ley General en materia de delitos electorales? El artículo 16, específicamente contra ministros de culto, que se impondrán de 100 hasta 500 días de multa a los ministros de culto que, en desarrollo de actos propios de su ministerio, o a quien en el ejercicio del culto religioso presionen el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición. Aquí también entra una línea muy delgada también de interpretación. Entonces, si están predicando acerca de la creencia, no tiene que hacer referencia a la situación que se vive. Se está vulnerando la libertad de expresión. Bueno, aquí también, repito, es un caso que puede entrar en fricción, en choque, o mejor buscar el diálogo. Creo que mientras se haga las manifestaciones con apego a la verdad, con apego al respeto a los demás, pues estas pueden ser válidas y pueden ser valiosas. Termino con estas conclusiones: que la libertad de expresión y la libertad religiosa deben ser respetadas por el Estado, por los ciudadanos. Eso debemos evitar las sanciones penales, porque eso es una mordaza que puede usarse en contra de los ciudadanos. Y bueno, la sana convivencia en la sociedad requiere respeto mutuo entre las partes. La tolerancia implica el respeto a la opinión de los otros. Y pues reitero, me siento muy contento de estar aquí, porque esto es un espacio de diálogo, esto es un espacio de acercamiento. Decía el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, en el número 198, acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Todo eso se resume en el verbo dialogar. Y creo que hoy estamos aquí para eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Efraín. Nada más, si los encargados del tiempo nos pueden poner el reloj para hasta por 12 minutos, se los agradeceremos para dar el uso de la palabra al profesor Carlos Pérez. Adelante, profesor. Muchas gracias. Siempre es un gusto estar en este foro y más en este lugar que trae grandes recuerdos. Agradecerle a Cristian, a Conciencia Nacional, y por supuesto es un honor estar con este panel de lujo que me parece va a ser muy integral. Yo he decidido abordar el contexto desde un panorama actual de la libertad, como se planteó en la serie de preguntas, respecto de lo social, lo político, lo legislativo y por supuesto lo normativo. Pero habiendo ponentes de esta talla en cada uno de esos rubros, yo haré una serie de reflexiones de elementos que he venido analizando para provocar una serie de elementos en los cuales me parece en este momento estamos frente al reto, no solo de la libertad religiosa, no solo frente a la libertad de expresión, sino me parece que al conjunto de los derechos humanos en un contexto integral. Y cuento una anécdota brevísima que sucedió en la Cámara de los Diputados, en el salón. Sube un parlamentario discutiendo, donde se echa una perorata larguísima diciendo que era ateo, que no creía en Dios y un sinfín de cuestiones. Y el pleno de los 500 diputados, impávido, provocando la discusión sobre otro parlamentario, y dice: bueno, yo me declaro guadalupano, creo en Dios, y se levantan 400 diputados. Violación del Estado laico. Dice: ¿cuál violación del Estado laico? Si lo que hizo el legislador anterior es expresar algo, una serie de ideas, una serie de planteamientos de algo que no cree. Bienvenido. ¿Cuál diferencia con alguien que usa la tribuna para expresar en lo que cree? Yo he escuchado al cabo de las horas que celebramos mucho, y lo entiendo, porque parece que lo extraordinario, pues deja de ser lo ordinario. Lo ordinario debería de ser que todos los que estamos aquí
indistintamente de lo que planteemos en esta tribuna, que se denomina Casa del Pueblo, y yo no sé si algún religioso, líder, laico, deja de ser pueblo, deja de ser humano, deja de ser persona. Entonces me parece que el debate tiene que ir en un contexto de rescatar la esencia de los derechos humanos, la dignidad humana, y luego entonces defender en algunos contextos particulares. Hoy en ese panorama actual estamos con ciudadanos más preocupados por derechos de los animales. Estamos en una dinámica donde no entendemos al ser humano, no entendemos esa dignidad humana y ya estamos planteando en congresos mundiales transhumanismo, posthumanismo, el derecho de las máquinas, el derecho de los cyborgs, el derecho de la inteligencia artificial y no entendemos al ser humano, pero más allá, transgénero, y hay una discusión, hombre, mujer, etcétera, transespecie. Hay quien ya se cree perro, se cree caballo y está discutiendo en la Unión Europea posibles derechos. Y me parece que todo esto es parte del panorama que no podemos dejar de advertir, que no podemos dejar de generar, porque entonces se vuelve una nebulosa, se vuelve un esquema muy complejo para centrarnos en el contexto del derecho de libertad religiosa y por supuesto el derecho de libertad de expresión. Decían aquí, me pareció muy interesante que hubiese un llamado a los jóvenes. Hoy los jóvenes no sabemos en qué multiverso se encuentran. Ni les interesa siquiera este contexto. O bien generan una conjunción de tomo lo mejor de una religión y de otra, y de una ideología y de un pensamiento, y entonces estamos frente a retos que nos va a tocar en algún momento tener que debatir y discutir. Hoy celebro que sea en cuanto a estos dos conceptos, pero me parece que no puede estar fuera de una realidad que nos impone y desafortunadamente nos impera. Estado y derecho son dos conceptos creados por el ser humano, para el ser humano, para proteger al ser humano. Y hoy Estado y derecho pretende definir quién es ser humano y quién no lo es, quién tiene derecho y quién no lo tiene. Y me parece que ahí también está otro de los retos. Escuché que decían, es que la autoridad debe someterse a lo que dice la ley. Sí, principio de legalidad, eso decimos los constitucionalistas, a los administrativistas también, pero cuidado. Cuidado con esa invocación, porque ¿quién hace el derecho? ¿Quién hace la norma? ¿Cómo la cumple? Porque si está en la norma constitucional o legal, entonces ya es voz de Dios en un término coloquial. No. Los nazis argumentaban que lo hicieron en el sustento del derecho constitucional y en un contexto de un Estado falso, pero un Estado falso constitucional de derecho, pero estaba la Constitución. Si hoy hablamos de Venezuela, tiene Constitución. Tiene aparentemente un régimen y es una involución democrática, es una involución constitucional y me parece que tendremos que tener cuidado con lo que los expertos en derecho constitucional dicen constituciones aparentes. Se llaman constituciones, parecen constituciones, pero no son constituciones. Dos elementos que se resguardaban en este contexto constitucional era que tenía una parte orgánica y una parte dogmática, a grandes rasgos indistintamente de las escuelas. Y luego evolucionamos a decir que una constitución es aquella que protege derechos humanos fundamentales y limita al poder. Si una constitución no garantiza derechos constitucionales, si no limita al poder, no es constitución. Aunque la haya generado un órgano constituido como este donde estamos, agote un proceso parlamentario y reúna una serie de elementos que parece que ha resuelto un contexto normativo, pero en realidad lo que ha creado es un entramado jurídico para soportar una serie de ideologías, de visiones, de circunstancias que atentan contra los derechos humanos y por supuesto contra los límites al poder. No ahondo más en el contexto de la base, me parece que yo solo rescataría lo que han dicho en cuanto al artículo 18 de la Declaración Universal, al artículo 12 del propio sistema interamericano, 4 elementos a rescatar en el contexto de la libertad religiosa. ¿Derecho a qué? Derecho a nuestras propias creencias. Derecho a tener una religión o derecho a no tener ninguna.
y por supuesto a cambiarla. Y es ahí donde el Estado, y me parece que en la discusión tenemos que aportar, es donde no puede interferir, es donde no puede entrar, es donde el concepto de discusión de Estado neutro, aunque creo que nos hace daño el concepto de Estado neutro, porque pareciera que Estado neutro es impávido, no participa, cuando lo que tiene que hacer es no tomar partido ni a favor ni en contra de alguien en particular. Ya lo decían ayer y me gustó la expresión, pues el Estado no tiene un partido de fútbol, un equipo de fútbol concreto, no tiene un grupo musical que le llame o no la atención, etcétera. Por lo tanto, no puede tener un aspecto confesional. Pero en esta propia reflexión, ligado al concepto de libertad de expresión, ¿qué contempla este derecho de libertad de expresión, más allá de los elementos normativos concretos? Es un derecho que comprende la libertad de buscar información, difundir información e ideas, y garantiza una serie de mecanismos o medios en los cuales, ya sea oralmente, por escrito, a través de nuevas tecnologías, pero también de símbolos, de expresiones, en el contexto religioso, sobre todo en símbolos y expresiones. Me parece que rescatando un poco la discusión aristotélica de lo que define lo que es, ¿no? Porque nada puede ser en el mundo real algo que es y a la vez no es, o eso no es. Lo que somos y lo que no somos nos define. Y me parece que en el concepto normativo de respeto, de libertad religiosa y libertad de expresión, lo tenemos que rescatar. Si Ciro el Grande, ¿no? Nada más 539 años antes de Cristo, había reconocido el concepto de libertad religiosa en un concepto fundamental de derecho de las personas, me parece que hoy tenemos que rescatar algunos aspectos. Diré que libertad de igualdad, me parece, son derechos matrices. Pero a veces hemos tergiversado el concepto de igualdad solo a igualdad ante la ley o igualdad hombre-mujer. Me parece que el concepto de igualdad tiene que ver con la dignidad de la persona humana. Tiene que ver con las características que nos definen como seres humanos. Y como no importa si soy amarillo, blanco o de un color oscuro, para que no digan que discrimino, o chino, o mexicano, o de donde sea, ese es un concepto de universalidad, ese es un concepto de igualdad. Ahí está el sustento del por qué quizá se ha planteado de que esto era un concepto occidental, ¿no? No hay universalidad. Todo depende del sistema y no, es mucho más allá. Me parece que en este concepto también, en el concepto de libertad, no puede haber libertad religiosa si no hay libertad de expresión. No existe. ¿Cómo lo expresamos? ¿Cómo lo manifestamos? ¿Cómo transmitimos? Inclusive en el concepto del devenir histórico ha sido la propia tradición en algunos aspectos de transmisión oral, pero en algunos de símbolos, de elementos, que vamos generando una dinámica para poder sustentar. Voy enfocándome porque el tiempo es tirano, pero me parece que existen muchos desafíos sociales y políticos. Primero, reconocer los derechos en la práctica, en la vida cotidiana. Me parece que excedemos cuando decimos que tenemos las reformas constitucionales, tenemos las reformas legales, tenemos las instituciones protectoras, pero ni la Constitución, ni las leyes, ni las supuestas instituciones realizan la protección, la defensa, la difusión, la promoción de estos derechos fundamentales. No basta que esté en la norma, no basta que existan las instituciones. Pondré algunos ejemplos breves. El concepto de los procesos electorales, eso es censura. Y eso está prohibido en los instrumentos internacionales. Y está prohibido en cualquier legislación local. Y sin embargo sucede. No puedes hablar si votas o no por un partido político. Yo al menos no he escuchado de ninguno de los planteamientos de los religiosos sancionados que hayan expresamente dicho vota por tal o cual partido, no vayas con este partido. Nadie. El planteamiento es un contexto de ve tu fe, ve tus creencias, ve los elementos que tú tienes sustanciales para resolver. Y voy cerrando. Escuché aquí que planteaban el concepto de libertad de expresión religiosa. Cuidado, porque el concepto sustancial es libertad de expresión en todos los sentidos. Me parecía que por allá también el representante, nuestro amigo de Colombia, donde planteaba que este concepto es que tenemos que buscar libertad de expresión para todos. Libertad de religión para todos. Si alguien cree en la piedra filosofal, pues a lo mejor a mí no me gusta, pero es su derecho a expresar. Y sobre todo en ese concepto de tensiones, me parece también que tenemos que
buscar que en ese concepto también escuché aquí libertad de expresión, de no se puede ofender. No, la libertad de expresión es expresión. Los límites, cuando ya no es libertad de expresión y es lenguaje de odio, los límites cuando ya agrede a un tercero, los límites cuando lo ofende ya están legislados. En materia civil y en materia penal, no tenemos que llevar esa circunstancia a ponerle un adjetivo a la libertad de expresión religiosa como un concepto de sanción. Yo concluyo, insisto que es tirando el tiempo, pero me parece que este concepto no puedo dejarlo de decir. ¿A quién sanciona la autoridad? Cuando sanciona por supuesta libertad de expresión violentada, donde supuestamente atenta contra dignidades, donde supuestamente discrimina, y hago una acotación: diferenciar y distinguir nunca es discriminar, y necesitamos elementos de diferenciación. ¿A quién sanciona? Directamente y aparentemente a los ministros de culto, a los líderes religiosos. Pero yo pienso y reflexiono, y con esto cierro. Ya había dicho que no dejan de ser personas, no dejan de ser ciudadanos. El ministerio no es una cadena ni un límite a la esencia humana, al planteamiento del derecho humano pleno. Pero en dado caso también nos están sancionando a los que creemos en esa religión, a los que expresamos esas ideas. Porque evitar mediante un ministro de culto o un líder religioso o quererlo encadenar a expresarse de tal o cual manera limita también los derechos humanos fundamentales. Yo diría que entonces el orden es protección del derecho humano fundamental en cuanto a que somos seres humanos, y luego ya el derecho particular en cuanto expresamos una religión, y que además no puede haber derecho de libertad religiosa sin otros derechos. Eso es como el concepto de la vida. Si no hay vida, no hablemos de derechos. Punto. No tenemos que resolver nada. Aunque no haya en la doctrina jerarquía de los derechos, si no hay vida, no hay derechos. En este caso, si no hay respeto a la libertad religiosa, que se expresa mediante lenguaje, símbolos, expresiones verbales, entonces el derecho no existe. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Damos el uso de la palabra ahora al profesor doctor Gabriel González Merlano, también hasta por 12 minutos. Bueno, buenas tardes. Agradezco también al maestro Cristian Badillo, director general de la Fundación Conciencia Nacional para la Libertad Religiosa, por su trabajo y compromiso en la promoción de la libertad de conciencia y libertad religiosa, y por la invitación a este segundo Foro Interamericano de Colaboración y Diálogo Interreligioso. Está siendo realizado con tan prestigioso panel de académicos, como también vimos esta mañana, de líderes políticos y religiosos, en este lugar tan emblemático para la democracia en cualquier país. En cuatro puntos voy a dar mi visión de la relación entre libertad de expresión y libertad religiosa, intentando hacerlo en el contexto latinoamericano, desde un abordaje principalmente jurídico, como venimos haciendo. Primero, el contexto del tema. El contexto es un contexto de libertades en conflicto. Conectar la libertad religiosa o los sentimientos religiosos, como se llama, con la libertad de expresión nos sitúa en dos campos concretos. El primero es asegurar que pueden expresarse libremente las creencias religiosas. Y el segundo, ese sentimiento religioso pueda ser criticado o negado. También eso es libertad de expresión. El espacio público y su uso está previsto también para negar el fenómeno religioso. Ejercer la libertad de expresar cosas que pueden ser ofensivas para otras o ser entendidas como ofensivas. Pero lo que no puede ser utilizado el espacio público es para ofender. La libertad de expresión ejercida en cualquier contexto no debería utilizarse nunca como una herramienta para la injuria, para la discriminación, la violencia física o moral, o el odio ya en sus extremos, contra una persona o un grupo religioso. No se trata esto solo de una cuestión jurídica, es una cuestión de convivencia en una sociedad donde prima el derecho de igualdad. Ninguna constitución que respete la dignidad de la persona humana reconoce un derecho al insulto. Una cosa es la crítica y otra cosa es la injuria, el agravio y más aún el odio. Frente a esto, a este conflicto de libertades, constatamos que nuestras legislaciones, en general, una ineficiencia práctica de los tipos penales,
que generalmente están representados en ciertas figuras jurídicas como la profanación, escarnio, ultraje, ofensa, el culto, que son muy objetivas pero muy limitadas. Por eso, para algunos hoy en día, la importancia que tiene la naturaleza de la religión ante el ataque tan amplio que viene sufriendo de la libertad de expresión, aconsejaría defender el bien jurídico de la religión reconduciéndolo hacia otro tipo de bienes de naturaleza personalista, como puede ser el derecho al honor o la dignidad humana en su dimensión personal. ¿Sí? Me están agrediendo mi honor o mi dignidad. Para otros, quizás la mayoría, y aquí quizás está la dificultad, habría que precisar y limitar el castigo penal solo a aquellos discursos antirreligiosos más graves, aquellos que incitan al odio o a la discriminación. Por tanto, se le estaría dejando un espacio amplísimo a la libertad de expresión, porque solo se podría condenar aquellas formas que atacan la libertad religiosa más graves. Segundo punto, las soluciones. Quiero analizar brevemente estas dos propuestas jurídicas, estos dos criterios jurídicos. Utilizar un criterio personalista y limitar la libertad de expresión al honor o a la dignidad de la persona para defender los sentimientos religiosos sitúa el tema en un campo muy peligroso, que es el campo de la subjetividad, el campo de la individualidad, el campo del sentimiento, en definitiva, un campo afectivo que es radicalmente dependiente de la subjetividad de la persona. Entonces ahí viene, sí, yo no ofendí, él interpreta que yo ofendí. Si bien es lógico que se proteja este bien, es esencial a la persona y forma parte de su conciencia y su identidad, resulta absurdo y por tanto también contrario a derecho querer dejar estos sentimientos religiosos solo en la esfera individual e íntima del ciudadano, desconociendo el carácter colectivo y asociativo que tienen los sentimientos religiosos. Es lógico que hoy, también hay que decirlo, en nuestras sociedades los sentimientos religiosos no forman parte de la moral ni del orden público en cuanto ejerzan como censores de la libertad de expresión, como podía suceder en otras épocas. Sin embargo, desde la misma aconfesionalidad del Estado y la neutralidad del Estado, los sentimientos religiosos forman parte del orden público, porque lo que se respeta en la sociedad democrática es la diversidad social. En concreto, reconducir los sentimientos religiosos a la esfera privada deja fuera un ámbito fundamental de la religión, que es la dimensión colectiva y asociativa. Pero además, junto con esto, surge otro límite, otra dificultad, porque una protección de los sentimientos religiosos de modo personalista no defiende las creencias ni las confesiones religiosas. Lo que defiende es a la persona que encarna esas creencias y se siente ofendida, o al grupo por remisión al daño efectivo causado a sus miembros en concreto. Entonces, al no respetarse las creencias en sí mismas, no se debería castigar a los que para ofender los sentimientos religiosos de los miembros de una confesión religiosa hagan escarnio de sus dogmas, de sus ritos, de sus ceremonias o de su forma de vida. El segundo caso en análisis, reducir todo al hate speech, al discurso de odio. Sabemos que la simple crítica religiosa no puede llevar a que se impida la libertad de expresión en la plaza pública, a riesgo de caer en un fundamentalismo religioso, sería el otro extremo. Es decir, si no se puede hablar absolutamente de nada de religión, bueno, también estamos en problemas. O sea, que hay un margen de crítica y disenso como fruto de la libertad de expresión. Ahora, el problema es definir con exactitud las conductas difamatorias contra lo religioso, que son cualitativamente diferentes al hate speech. O sea, no podemos reducir todo al discurso de odio. El discurso de odio constituye una figura jurídica mucho más amplia, ya que se comete no solo por motivos de religión, sino también de raza, de etnia, de sexo, de ideología. Es decir, aquí,
En el discurso de odio, el sujeto será una persona o grupo de personas individuadas por un criterio determinado que se considera intolerable. En cambio, lo que podemos identificar como conductas de escarnio, difamación o injuria contra la religión, siempre tienen como sujeto pasivo la creencia o el sistema religioso. La cuestión fundamental será determinar entonces cuándo la crítica se convierte en difamación y cuándo la difamación se convierte en incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Son grados diferentes, cualitativamente diferentes, no cuantitativamente diferentes. La intención, sin duda, que juega un papel fundamental. En definitiva, lo importante es que cualquier tipo de resoluciones o iniciativas legislativas nacionales e internacionales deberían proteger el pacífico ejercicio de la libertad religiosa de todas las personas y de todos los credos sin distinción. Y si dentro del contenido de la libertad religiosa se incluye la protección de expresión de todo sentimiento religioso, cualquier escarnio intencionado y grave de las creencias, del culto o incluso de la moral de una confesión para ofender dichos sentimientos debe ser considerado como antijurídico. No podemos quedarnos solo en el mínimo, es decir, considerar que solo el odio es el límite de la libertad de expresión. Pues aunque muchas veces evidenciamos que hay expresiones de carácter difamatorio contra las religiones que provocan repulsión y polémica social y no llegan a afectar frontalmente la libertad religiosa, o sea, el ejercicio de la libertad religiosa, hay difamaciones que no afectan el ejercicio de la libertad religiosa, sin embargo tienen que ser condenadas por aquello que decíamos, estamos en una sociedad y hay que defender el principio de convivencia, alteran la convivencia. Que no hay que llegar al extremo del hecho discriminatorio, hostil y violento, ese sí impide el ejercicio de los derechos de religión como el único límite punible. ¿No? Insisto, hay otros actos de difamación que no llegan a impedir el ejercicio de la libertad de religión y sin embargo deberían ser observados. Tercer punto, desafíos. La libertad de expresión se encuentra en nuestros sistemas demasiado protegida, es decir, cada vez se va ensanchando más, es considerada uno de los pilares fundamentales del sistema democrático sobre cualquier otra libertad o derecho. Sin embargo, vemos que es necesaria en la democracia, en ese entorno de libertad y pluralismo que vivimos, un clima de respeto y tolerancia. Por tanto, esa libertad de expresión tan ancha, tan amplia, muchas veces atenta contra eso. Sin duda, en el mantenimiento de este clima de tolerancia, el derecho juega un papel insustituible, pero no debemos dejarle todo al derecho, ya se ha dicho. Porque aun cuando la libertad de expresión pueda resultar ofensiva, la restricción jurídica y la sanción penal son aplicados solo en ciertos supuestos de peligro para la paz social. El problema es que cuando ese ámbito de agravio se da dentro de los límites que se consideran inocuos para la libertad de expresión. Esa libertad de expresión tan amplia que puede tolerar entonces agravios. Esto es fruto de vivir en la expresión de Steiner, en la era de la irreverencia. Es decir, lo que hasta hace poco se consideraba sagrado, digno de respeto, ajeno al debate, hoy parece que perdió todo valor, toda consideración social, y ahí las recurrentes faltas de respeto e injuria a lo sagrado que cada vez se toleran más. Si bien hoy se acepta que la dignidad humana es el fundamento de todo orden jurídico y social, la máxima extensión que se le concede al ejercicio del derecho y libertad de expresión sacrifica, en virtud del pluralismo, la dignidad de las personas, a las que se puede ofender porque daría la impresión que lo que dignifica a la persona es el pluralismo. No hay democracia sin dignidad humana, pero no se puede reducir el significado de la dignidad humana a las exigencias de la democracia y a la libertad de expresión. Si se pierde de vista, se pierde muchas veces de vista la dignidad humana, que es el verdadero fundamento de la democracia y el pluralismo, no viceversa.
A diferencia de la libertad de religión, de pensamiento y de conciencia, la libertad de expresión tiene un mayor potencial de dañar. Pero todas estas libertades están totalmente interrelacionadas, son complementarias, son interdependientes y todas convergen en la dignidad humana. Por lo cual, la libertad de expresión nunca puede ser una amenaza potencial a la religión, sino la condición para la libertad religiosa en plenitud. Conclusiones muy rápidas, yo estoy pasado. Es necesario buscar una verdadera conciliación entre el ejercicio de la libertad de expresión y los sentimientos religiosos. Tal conciliación proviene de un uso responsable y armónico de ambas libertades, sin confiar todo el peso de la solución en las aportaciones que siempre sometidas a la mejora pueda proporcionar el derecho. Dichas aportaciones se revelan muy limitadas en nuestras sociedades tan complejas. El derecho no abarca todas las posibilidades. Es un tema que plantea una tensión que en el caso concreto de Latinoamérica se revela, por decirlo en términos generales, como el enfrentamiento entre el secularismo liberal y la religiosidad. Hay que exigir que en una materia tan sensible como la libertad religiosa y de creencias, el Estado y los organismos regionales e internacionales permanezcan en una posición ideológicamente neutral o imparcial, de forma que sus agentes no estimulen, alienten o financien aquellas manifestaciones de libertad de expresión que pudieran lesionar los sentimientos religiosos de los ciudadanos. Esto es muy claro hoy en día con la imposición de cierto pensamiento único, es decir, que atenta contra los derechos naturales, a favor de ciertos derechos creados de forma legislativa. Esta imposición de pensamiento lo tenemos a nivel legislativo en forma muy clara en la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, una enorme restricción a la libertad de expresión religiosa, a la que adhirieron solamente México y Uruguay. Y tiene también su expresión jurisprudencial en la reciente sentencia Pávez contra Chile. Finalizo. Por eso, más allá de los medios que ofrece el derecho, tanto la tutela penal como otras formas, como puede ser el abuso de derecho, indudablemente necesarios, sería razonable avanzar hacia otros instrumentos jurídicos en la promoción de la tolerancia religiosa, sobre todo en políticas educativas, formativas, culturales, que fomenten el ejercicio responsable de la libertad de expresión. Todo eso en el contexto de una fuerte garantía a nuestros modelos constitucionales democráticos que tienen en la libertad de expresión una base muy firme y de las propias limitaciones que insisto que hay que reconocerle al derecho para resolver en toda su dimensión la problemática actual. Esto no es una tarea de pocos, sino que es la tarea de todos los que quieran defender la vigencia de los derechos humanos en forma íntegra y sin exclusiones, tal como lo estamos haciendo en este foro. Muchas gracias y disculpen que me... Muchas gracias, profesor. Damos el uso de la palabra al profesor doctor Javier Saldaña Serrano, también hasta por 12 minutos. Bueno, buenas tardes. Voy a tratar de ceñirme al tiempo establecido. Traigo mi presentación. Igual, si por ponerla se lleva uno más tiempo, prefiero que no lo hicieran. Pero... Perdón, doctor, no sé si la tiene para que nos hagan favor de ponerla. la dije. Aquí están poniéndola, sí. Pues esperamos que la pongan para que se pueda ver. En primer lugar, quiero agradecer a Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, en la persona del maestro Vadillo, la invitación a este evento. Gracias, Cristian, por todo el apoyo en favor de la libertad religiosa a lo largo de tantos años. Yo cuento con un hándicap en contra ahora, porque soy el último y ya todos han dicho lo sustancial. Sin embargo, como tengo que decir algo, lo haré. Y quisiera centrar mi atención en un punto que tiene que ver con las palabras que nos pasó Vadillo. Son una serie de preguntas que se establecen. No voy a agotar todas, se los adelanto para que no se espanten. Y más bien lo que voy a hacer es tratar de reconducir el tema
de libertad de expresión y religiosa a un asunto que en México se viene discutiendo ya por lo menos de hace un par de meses, que ha sido muy candente y que está en las letras cursivas que ustedes ven en la pantalla. Dice: la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió en definitiva que la Secretaría de Gobernación debe sancionar al arzobispo primado de México, cardenal Carlos Aguiar, al cardenal Juan Sandoval Íñiguez y al párroco Mario Ángel Flores Ramos, tras acreditar proselitismo prohibido en las pasadas elecciones con la violación al principio de separación y Estado. He de decir que el primer sacerdote no participó con un video en las últimas elecciones, sino fue en las anteriores a las últimas. Pero el tribunal le pareció que era importante la participación del cardenal y entonces también trajo a colación la resolución. La sentencia que he leído y que agradezco que sea breve no es aislada. Esta forma parte de una serie de casos. Yo en mi más reciente libro documenté el caso de Yurécuaro, el caso Maloba, el caso Simapán, el caso Aguascalientes, el caso Aguascalientes Grande para Todos, más de 6 o 7 casos, Terranet, etcétera, etcétera, etcétera. No es casualidad que el Tribunal Electoral se haya decantado por este tema. Mi tesis es esta, y aquí quisiera ponerla sobre la mesa porque me costó muchísimo trabajo redactarla y no estoy seguro al 100% que efectivamente se encarne el contenido de lo que quiero decir y explicar en un artículo que estoy escribiendo. Los hechos son: unos sacerdotes graban un video, lo suben a las redes sociales y que por cierto lo vieron 4 personas, no fue muchas personas, fueron 6 o 7 personas las que lo vieron. Y entonces hay una persona que observa ese video, parece que es el que está siempre pendiente de lo que dicen los sacerdotes, y lo que hace es denunciar esos videos ante la Inquisición del Instituto Federal Electoral. El Instituto Federal Electoral ve los videos, fue la 5ª persona que lo vio, y dijo: se configura el delito electoral por propaganda política. Cuando uno observa los videos, uno dice: ¿en qué momento está desde su ideario religioso invitando a que voten por tal o cual partido político o censurando a tal o cual partido político desde su ideario religioso? En ninguno. Más gracioso, como sucede en México, resulta que la Inquisición del Instituto Federal Electoral lo que hace es llevar el expediente a los tribunales. ¿Y qué creen? Que la persona que había denunciado ante esta oficina del Instituto Federal Electoral se desiste y el partido Morena se desiste. Y entonces, en una lógica jurídica elemental, uno diría: si ya no hay una persona que acuse a estos sacerdotes, no puede, porque se va a exceder en sus funciones el juez, tomar en consideración ese expediente y llevarlo a sus últimas consecuencias. Y sin embargo lo hizo. Utilizando un argumento que a mí me parece realmente extrañísimo. Yo me dedico a la filosofía del derecho, trabajo en la UNAM, doy clases de derechos humanos en la UNAM, y cuando me enfrento al argumento que utilizó el Tribunal Electoral para llevar motu propio el expediente, no sé cómo explicárselos a mis alumnos. Por orden público. Orden público quiere decir, señora autoridad, la discrecionalidad que tiene usted para poder decir lo que es bueno o lo que es malo. No hay un concepto de orden público en filosofía. Los teóricos del orden público han establecido claramente que se puede determinar casuísticamente.
Pero no puede usted partir de un concepto tan amplio, tan general como el orden público, para que una vez desistidos las personas en la denuncia, yo, porque quiero, llevo el asunto. Mi tesis es esta, me costó trabajo poder redactarla. Es la anterior, la transparencia. La siguiente es, bien, sostengo que el tribunal está limitando la libertad de expresión de unas personas que son ministros de culto, pero que no están restringiendo el derecho de libertad religiosa ni de expresión religiosa, por no haber un ataque directo al ideario religioso de ninguna asociación religiosa. Esto es más grave porque si yo tengo razón en esta tesis, entonces el tribunal falseó una presunta violación al Estado laico y a la separación entre las iglesias y el Estado para restringir los derechos de expresión de estas personas. Yo no creo que en esa sentencia se ponga en juego el derecho de libertad religiosa, sino que más bien lo que hizo el tribunal fue, como en la lista que les acabo de mostrar en el libro, se ve, coger un argumento más para estigmatizar y sancionar cualquier expresión de libertad personal. Bien, creo realmente que estamos viviendo un problema grave en el ámbito de los derechos humanos y particularmente de la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque como lo acabo de mostrar, los jueces se están arrogando la facultad de establecer cuándo se está delante del ejercicio de libertad religiosa, cuándo delante de la libertad de expresión y cuándo se viola el principio de separación entre la Iglesia y el Estado. Por eso vengo a advertirles, señores ministros de culto, en un primer momento, tengamos cuidado con los jueces. Estoy hablando de los jueces mexicanos, pero creo que se puede hacer extensivo también a otras cortes constitucionales. La más reciente sentencia de la Corte colombiana nos dice mucho de lo que estoy hablando, ¿no? Cuando uno lee, y voy ya al minuto 8, bueno, cuando uno lee las sentencias del Poder Judicial de la Federación, particularmente las que está sacando el Tribunal Electoral, como lo estoy mostrando en mi libro, pero también otras sentencias que la Suprema Corte de Justicia de México ha dado, nada más y nada menos que el caso de la objeción de conciencia, a uno se le cae el poco pelo que ya le queda a uno al escuchar en voz del presidente de la Corte Suprema de Justicia de México: no existe el derecho de objeción de conciencia en el ordenamiento jurídico mexicano. Esto lo digo con conocimiento de causa, porque después de haberme leído las casi 200 páginas en las que consta la sentencia, uno no puede más que observar cómo uno tiene que tener precauciones respecto de esos jueces activistas que están imponiendo una ideología a través del sistema piramidal que hay en los poderes judiciales y que va a limitar fuertemente la libertad religiosa. Pero quiero hacer una segunda advertencia. No voy a pasar, bueno, tengo las preguntas, pero ya voy en el minuto número 10. No voy a pasar a hablar sobre cuáles son las distintas garantías de expresión de libertad religiosa, y etcétera, etcétera. Los tengo ahí: ámbito nacional, ámbito internacional, ley de asociaciones religiosas y culto público, etcétera, etcétera, etcétera. Me llevaría mucho tiempo. Ya el doctor Efrén ha hecho mención a algunos artículos, pero sí quiero hacer una segunda advertencia. La segunda advertencia tiene que ver con el derecho internacional de los derechos humanos. Hoy se está utilizando a Latinoamérica como laboratorio para la imposición de una ideología que proviene de la Organización de las Naciones Unidas. He leído los últimos 5 informes
de los comités de ¿cómo se llama? No, lo de la libertad religiosa, el relator. Los últimos 5 informes del relator de libertad religiosa de la ONU, y hay un ataque directo a todo lo que creen ustedes y que también creo yo. Además, proveniente de un comité, de una persona que no tiene legitimidad democrática, porque ni los comités ni tampoco el soft law que utilizan tienen ninguna legitimidad democrática y se nos está imponiendo sobre todo a Latinoamérica. Curiosamente, habíamos criticado a Estados Unidos respecto a que no había firmado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que tenía razón, porque la segunda advertencia es esta: estoy a favor del derecho de libertad religiosa protegido por los documentos internacionales protectores de derechos humanos, pero no por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni menos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo acaba de demostrar el caso Páez. Termino y ofrezco una disculpa simplemente con una... no me da tiempo de explicar más, pero quisiera simplemente señalar una cita, que es la última diapositiva, por favor. Si hoy el derecho es argumentación, y uno de los más importantes teóricos de la última. Ahí está. Si hoy el derecho es argumentación y los jueces tienen que argumentar y tienen que justificar, yo me despediría con la cita de uno de los más importantes teóricos de la argumentación jurídica, como es el profesor Manuel Atienza, quien en un largo comentario a la resolución Yurecuaro, caso mexicano, dijo: el tratamiento que la sentencia da al fenómeno de la religión o del catolicismo no me parece que esté moral y políticamente justificado. Y continúa: lo que sí es pertinente traer a colación es que la sentencia parece implicar, al menos implícitamente, que una determinada concepción religiosa o el uso de sus símbolos, ¿no?, se le da un trato peor del que recibiría una ideología o sus símbolos que no tuviesen ese carácter. Hoy se defiende más la ideología que la verdad religiosa. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Saldaña, por esta interesante ponencia. Vamos a abrir ahora la sesión de preguntas y respuestas. Creo que estamos a muy buen tiempo. Yo nada más me permitiría hacer un breve comentario sin ánimo de entrometerme o obstruir las brillantes ponencias, solamente para ilustrar un poco a nuestros colegas participantes que no son nacionales mexicanos, que no son de este país. Ustedes dirán, ¿y por qué si como lo citaron en la mañana, si tienen un artículo primero constitucional que dice que se reconocen todos los derechos humanos, inclusive los de los tratados internacionales, ¿por qué no se reconocen los derechos de los medios de culto? Es una contradicción, ¿sí? Bueno, somos muy contradictorios en este país. Creo que Kafka hubiera escrito muchas de sus obras aquí. Nosotros hemos firmado tratados internacionales de derechos humanos a diestra y siniestra. Díganme qué tratado hay y el Estado mexicano lo firma. Bueno, nuestra Corte Suprema, que hace las veces de Tribunal Constitucional, resolvió una contradicción de tesis, la 293/2011, que dice: sí, efectivamente reconocemos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales y en los propios de la Constitución. Pero si hay una restricción en la Constitución a un derecho humano, prevalece esa restricción frente al Tratado Internacional de Derechos Humanos, frente al derecho humano internacional. Esto a propósito de que entonces estamos en un retroceso, porque ni somos el país que reconoce y garantiza los derechos humanos de los tratados internacionales, porque ahí está esa resolución de la Corte de que las restricciones prevalecen aún por encima de los derechos contenidos en los tratados internacionales. Eso también a raíz de que no se respeta los derechos civiles y políticos de los medios de culto, no se respetan los derechos de libertad de expresión, aunque hayamos firmado el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos,
y aunque cuando se haya firmado cualquier tratado internacional que ustedes quieran, gusten y manden, porque ya nuestro Tribunal Constitucional dijo que prevalece la restricción interna. Si hay una restricción interna, va a prevalecer esa restricción interna. Bueno, nada más un comentario para traer a corolario lo expuesto en esta mesa. Damos entonces pie a si hay alguna pregunta del auditorio a nuestro brillante panel, excelente panel. No sé si hay alguna pregunta, si no, a lo mejor está una pregunta. Adelante, Rabino. No sé si tengan por ahí algún micrófono. Adelante. Bueno, primero muchas gracias, como usted bien dijo, al brillante panel. Son temas muy importantes, pero quiero nada más tocar un tema que se tocó justamente, y lo viví en varias ocasiones en diferentes países cuando se hablaba de leyes de aborto o diferentes leyes que le complican a un religioso escuchar o quiere cambiar. Cuando la religión entra en la política, a veces se dañan los dos y la gente se aleja más. En el mundo hoy en día vivimos dos problemas tal vez muy similares. Uno es el calentamiento climático del mundo, el extremo del clima, y el otro el clima de las personas. Hay más ateos, es decir, de alguna manera a un extremo más grande que antes, y de otro lado hay religiosos más fanáticos que antes. Y ese alejamiento pasa todo el tiempo porque los religiosos quieren imponer, porque quieren garantizar su religión, y los otros nada más termino que había un filósofo francés que hizo un estudio y dijo que en el occidente el país más religioso es Estados Unidos, pero a la vez es el país que en su constitución es la constitución más limpia de política del occidente. Es decir, mientras menos leyes que tienen que ver con religión, los religiosos al final van a sentir mejor en este mundo. Entonces ese es un riesgo de un lado, que el religioso dice, ¿cómo no voy? En Israel pasa lo mismo. Los religiosos se meten a la política porque quieren garantizar su esto, pero se vuelve más gente en contra porque tienen miedo los seculares que ahora los religiosos lo van a imponer, y todo el tiempo pasa ese alejamiento a los extremos. La pregunta es cómo llegamos a un equilibrio entre lo que queremos y entre lo que pasa en el mundo. Porque cuando el mundo llegó a decir en la época de la iluminación en Europa y etc., dijo ya no más religión, vamos a un concepto de nacionalismo. Se trajeron las dos guerras mundiales al final. Cuando quería ser paraíso se volvió infierno, y peor, porque el humano necesita pertenecer a algo. Ese es algo biológico que tenemos, y ese equilibrio, tal vez como lo llamemos, ese es un punto muy delicado, porque, y con eso termino, en Guatemala por ejemplo había una marcha por la vida, el concepto de guardar la vida y no al aborto. Y de un lado escuché gente que dicen, oye, ¿qué te metes en mi vida para decirme qué hacer? Si no quieres abortar a tu niño, entonces hágalo, no lo hagas en tu casa, pero ¿por qué me impones? Y empieza ese odio a la religión también. Todavía yo no tengo la fórmula cómo hacerlo, pero ¿dónde encontramos ese equilibrio? Bien, no sé quién de ustedes quiera responder esta pregunta, cómo lograr ese equilibrio. Quizá, a lo mejor no haciendo una interpretación, a lo mejor entre la tensión entre libertad de expresión y libertad religiosa, o libertad religiosa y libertad de expresión, que es el quid que nos tiene aquí en esta mesa, el equilibrio que nos habla el rabino del discurso, un discurso religioso frente a una libertad de expresión no religiosa, secular. Quizá sería esa la pregunta, ¿quién se anima a responder? O el equilibrio, este equilibrio entre esos dos extremos. ¿Quién de ustedes? Profesor Schultz. La tensión que hoy vemos nosotros, que obviamente existe entre los diferentes derechos humanos, es una realidad. Esa tensión lo que nos está
llamando es a que entendamos que no solo debe limitarse y querramos resolverlas a nivel de nuestras propias naciones, porque trascienden. Y creo que entendiendo lo que dice el rabino, si no le he comprendido, me corriges, la globalización hoy en día nos pone en evidencia aún más esas tensiones. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo en algunas naciones, como lo sucedió en Colombia, por ejemplo, para poder casarse en Colombia tenía que apostatar. Y esa era una imposición de la ley, pero era la imposición que un clero dominante o que una fe dominante hacía que se tradujera en una ley. Y eso generó obviamente una tensión grandísima que hoy también la vemos como hay que apostatar. Vemos en Pakistán, por ejemplo, una mujer cristiana que es acusada por unas musulmanes por un tema específico de que no estaban de acuerdo con que ésta utilizara la misma taza con que las que ellas tomaban agua. Entonces, obviamente, el tema llega al tribunal porque esas leyes regulan esa prohibición y el tema llega hasta el extremo de la pena de muerte. ¿Cómo el tribunal pudo resolver ese conflicto? Para poder entender que se trataba de una simple acusación y que no había por parte de esta mujer ni apostasía ni blasfemia, ni estaba blasfemando las creencias musulmanas. Esto es interesante porque pienso que en este contexto de la globalización, hoy los conflictos se vuelven totalmente inmediatos. Nosotros participamos de todo lo que está ocurriendo en el mundo y esto va borrando las fronteras, va haciendo que entendamos que las decisiones no se pueden quedar limitadas a una nación. Nosotros no podemos creer que la libertad religiosa solamente si la tenemos en Colombia con la libertad de expresión ya tenemos resuelto los problemas, las tensiones entre los derechos, sino que tenemos que buscar, como lo está haciendo este foro. Por eso obviamente felicito este trabajo que viene haciendo Conciencia Nacional, es que todos nos podamos unir hoy en el tiempo de la globalización para que podamos trabajar por resolver esas tensiones. Y esto sí es una verdadera contribución a que podamos hacer realidad práctica, no simplemente enunciados teóricos que simplemente nos pueden mostrar cuál es la legislación que nos está regulando, cuáles los beneficios que existen teóricamente, pero que en la práctica no se cumplen. ¿Cómo hacemos realidad en este tiempo de globalización que todo el sector religioso, a través de lo que está ocurriendo en las Naciones Unidas, se sujete a estos valores fundamentales que son del ser humano y que tienen que ser respetados? Yo creo que el trabajo hoy es más de globalización. El trabajo hoy es más de entender la globalización y de buscar que se entiendan esos derechos. Creo que recoge un poco lo que tú preguntaste. Sí, y lo que quería también es de alguna forma criticar un poco a los religiosos, digo también judíos o cristianos o lo que sea, que se están perdiendo tanto tiempo en tratar de poner que la gente lo vuelvan leyes para que garantice su existencia como religión, o tienen miedo que la gente se alejan de la religión, entonces de alguna manera lo quieren cada vez más
Entonces, si usted no logra a transmitir, por ejemplo, yo digo sobre mi hijo, si no logré a transmitir el judaísmo a mi hijo y no quería seguir, es problema mío. Yo no voy a poner una ley en mi casa que si no se vuelve en mi religión lo voy a matar o lo que sea. Ok, voy a concluir por el ajuste que has hecho para abarcar esa parte que acabas de mencionar, en el sentido del problema que tenemos al interior de nuestras diferentes religiones, es que vivimos siempre detrás de un proselitismo religioso. Y nosotros estamos mirando que nuestras comunidades religiosas sean más grandes que las del vecino. Y yo creo que ese problema del proselitismo religioso es uno de los temas que tenemos que morigerar al interior de nuestras comunidades. Entender que la libertad religiosa y la libertad de expresión en el contexto del derecho internacional y del derecho interno en los respectivos países son claramente delimitados. Y el proselitismo religioso, frente a esa regulación normativa, nos está advirtiendo que no traspasemos esa frontera, porque lo que estamos haciendo es generar más tensiones de las que ya hay. Muy bien. Tenemos bastantes preguntas, cosa que me da bastante gusto. Sí, les doy el uso de la palabra. Había pedido la palabra aquí de la mesa el doctor Javier Saldaña, el profesor Gabriel, el profesor Carlos Pérez, y estaba también nuestro representante de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, a quien ofrezco una disculpa porque su nombre, nuestro amigo el ministro Daniel, y estaba también el representante del Consejo Interreligioso de Zacatecas, que olvidé su nombre también, Derek. Entonces, en ese orden tengo estas 5 participaciones. Entonces, profesor Saldaña, el profesor Gabriel, el profesor Carlos, nuestro colega de la Iglesia Ortodoxa en México, y el profesor Derek. Quisiera reconducir lo que usted acaba de decir a lo siguiente. Como principio, decir que los ministros del culto no se metan en política, creo que cualquiera lo podría suscribir. No le veo una gran, un grave problema. El problema comienza cuando, ¿qué quiere decir usted cuando dice que los ministros de culto no tienen que meterse en política? ¿Qué es política? Por lo siguiente, es más, voy a hacer una intrahistoria. En estos videos a los que yo me referí, hay uno de los sacerdotes que me parece que imprudentemente, quizá por buscar algún ascenso dentro de la jerarquía católica, dijo muchas cosas que no debía haber dicho. ¿Dónde está la prudencia de los sacerdotes? Pero cerrando esta intrahistoria, es política cuando un ministro de culto le dice a su feligresía: oigan, ustedes como católicos tienen que pensar sobre el valor irrestricto de la vida humana. Cuando una legislación, me espantó muchísimo lo que había escuchado en la clase, en la mesa anterior, dirigida por la persona que dirigía la mesa, de esta legislación que está ahora en la Cámara de Diputados. Van por más. Es meterse en política, decirle a la feligresía que piense su voto para que no le dé el voto a aquel partido político que promociona el aborto. Si es política eso, yo digo pues que se metan en política, porque el ideario religioso de las asociaciones religiosas reconoce como principio básico el derecho fundamental a la vida de todo ser humano. Es política meterse por parte de los ministros de culto cuando se oponen a una legislación eutanasista como la que se está proponiendo en la Ciudad de México. Vea usted la Constitución, bueno, no tiene por qué verla. ¿Eso es política? Pues sí es política, que se metan, porque no están defendiendo otra cosa más que su ideario religioso. De modo que cuando alguien dice, es que no se tienen que meter en política, pues mira, yo te diría, sacerdote, que si tú tienes preferencia por un partido político y no por otro, bueno, será por la plataforma política que te has leído, pero hay puntos de contacto entre el ideario religioso que tiene que defender el ministro de culto y la política nacional que necesariamente se tocan. No hay, por tanto, una división tajante, matemática, entre no se metan. No, hay que meterse cuando se atenta contra la dignidad de la persona.
Profesor Gabriel González. Muy breve, simplemente porque él hizo mención a Estados Unidos. Creo que no es ejemplo para nosotros. En dos modelos de separación, que es el anglosajón y el continental europeo, ¿no? Justamente nosotros somos todos hijos de ese modelo, que fue un modelo de enfrentamiento. El ámbito político con el religioso se separó con guerra. No así el modelo anglosajón, donde lo religioso está totalmente integrado de lo político, nunca hubo ninguna fricción, y aunque no se diga una palabra de religión, la religión se supone, está en las raíces y nadie lo duda. Y lo vemos también en las manifestaciones de Estados Unidos, como están todos los ministros religiosos en los actos públicos sin ningún problema, lo que en más de uno de nuestros países causa muchos problemas. Por eso digo, no creo que sea conveniente el ejemplo ese de Estados Unidos en este foro, ¿tá? Porque es otro modo de entenderse lo político con lo religioso, que lamentablemente no es el modelo que nosotros seguimos, que es el español, el francés o el europeo. Muy bien, nada más en lo que llega el profesor Carlos Pérez, quise hacer una acotación de lo que nos decían ahora de este diálogo. Recuerdo alguna vez estudiando también historia parlamentaria en Estados Unidos, cómo los esquimales, cuando Alaska ya forma parte de la Unión Americana, le dicen a un misionero jesuita: queremos que tú seas nuestro representante en el Capitolio en Estados Unidos. Y este jesuita dice: bueno, ¿y yo por qué? Yo soy un misionero jesuita, yo no me meto en política. Y ahora es que no te estamos preguntando si quieres, que ya te elegimos para que tú seas nuestro representante. Se llamaba Segundo Llorente, un misionero jesuita español. Si a alguien le interesa ver ahí en Google, Segundo Llorente fue representante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por Alaska, cuando Alaska ya formó parte de la Unión Americana. Y bueno, ante la insistencia de las personas a las que estaba evangelizando, sus superiores no tuvieron más remedio que decirle: bueno, si te lo están pidiendo, así que si te lo pide el pueblo bueno y sabio, como diría nuestro presidente, tienes que aceptar. Bueno, entonces ahora sí, esa cápsula histórica, le doy el uso de la palabra al profesor Carlos Pérez. Muchas gracias. A mí me gusta mucho un término acuñado por el doctor Finis, que por cierto el doctor aquí Saldaña es experto en ello, de bien básico humano. Me parece que el concepto habría que tomar nuevamente la determinación de que la libertad religiosa es un concepto básico humano, un bien básico humano. Y lo digo porque en esto que ha planteado ahora el rabino me parece muy interesante, que la norma no puede ser la base única de las propias determinaciones. Estaríamos ante la petición de un Estado juridicista. Y quería decir que se entienda bien el término, porque la razón de ser del Estado está en la norma, está en la Constitución, está en el principio de legalidad. Pero no podemos caer en el contexto de llevar todo a ser norma, literalidad de la norma. Y me parece que también tenemos que tener cuidado, porque estamos frente a esto que yo decía antes de constituciones aparentes y estados constitucionales democráticos de derecho aparente. Cumplen normas, tienen instituciones, generan procesos, reúnen una serie de requisitos, pero en el fondo la realidad es que todo es apariencia. Y me parece que en esta dinámica de correccionismo histórico, de correccionismo jurídico, pues es un tema mucho más complejo. Si bien es cierto que el derecho es dinámico y que tenemos que generar conceptos, me parece que en esta cuestión de querer embonar todo, no encuentro el término, pero me parece que son conceptos comodines. Y esto va ligado a otros conceptos: matrimonio, mujer, en fin, familia. De pronto los legisladores, de pronto la norma, de pronto en esta exigencia, todo lo queremos embonar en un mismo concepto, y eso me parece que es complicado. Yo diría que esos estados juridicistas no, porque si lo dice la norma, ¿es nulo o es válido? Era un poco el planteamiento que nos decía el rabino. Y me parece que tenemos que rescatar la razón práctica, la razón argumentativa, el realismo jurídico, es decir, la razón, porque hay muchos conceptos de sin razón. Y concluyo diciendo en ese contexto que el derecho y las normas deben ser instrumentos, son creaciones del ser humano como auxiliares, como elementos, como marcos, y no como fines en sí mismos. Y me parece que muchas de las discusiones académicas de los propios operadores del derecho se centra solo en lo que la norma determina como tal, sin ver quizá otros elementos previos como argumentación, como razón, como verdad, como realismo jurídico. Muy bien, entonces ahora sí tenemos dos preguntas más del padre Daniel. Por favor, adelante.
Más que pregunta, es como una preocupación, dado lo que plantea el panel, especialmente el doctor, en relación con la reducción de la libertad de expresión para los religiosos. Y creo que es necesario, en ese sentido, y afortunadamente están aquí representantes de los consejos interreligiosos de varios estados, cerrar filas para evitar que esto vaya a más. Creo que como religiosos nos toca organizarnos aquí en México y poner manos a la obra. Desde luego que será necesario, para poder cerrar filas, algo que ya decía Radica Timoteo, el verdaderamente reconocernos unos a otros en las diferencias que tenemos. Hay un concepto, Madre Yashoda se refería a la no violencia, realmente el concepto en sánscrito ahimsa lo que implica más bien es el no causar daño, es el no daño, no es solo la no violencia. Entonces, si empezamos a vernos de esta manera como religiosos, si empezamos a unirnos a partir de esto que es de verdad una limitación gravísima al ejercicio de nuestros derechos fundamentales, pues creo que vamos a poder tener un avance sustancial. Decía un poeta persa, el Sheikh Sadi, todos los seres humanos somos parte de un mismo cuerpo. Cuando la vida afecta a un miembro, el resto del cuerpo sufre por igual. Si no te afecta el dolor de los demás, es que no mereces llamarte humano. O sea, en un momento en donde se está poniendo en riesgo algo que es el derecho fundamental a la libre expresión de todos los religiosos ministros de culto de México, creo que lo que nos toca entonces es levantarnos, aprovechar el espacio que ha creado Conciencia Nacional para la Libertad Religiosa, y que esto no se quede en la mera discusión académica, sino que baje realmente a un ejercicio de gestión que me parece no solo necesario, sino urgente. Es cuanto. Muchas gracias. No sé si hay algún comentario, alguna réplica a la inquietud, que como usted dijo no es pregunta, sino un comentario a lo que el padre Daniel nos dijo. ¿Alguno de ustedes? ¿Sí? ¿Carlos? ¿No? Me quedo con la palabra, Alberto, me quedo con la palabra de no violencia. Y la suscribo, padre, la suscribo plenamente. Pero yo me pregunto, ¿y qué acaso no es violencia el que se dicte una sentencia como esta, que se pase a la Secretaría de Gobernación, desde donde su amplia discrecionalidad puede o imponer un apercibimiento o decirle, usted a partir de ahora deja de ser ministro de culto y le clausuro la asociación religiosa? ¿Esa no es violencia? Claro que es violencia. Esto no quiere decir que yo esté apostando por tomar las armas y violentarlos, pero me parece que cuando se habla como usted lo acaba de decir, con tanta valentía, decir, señores, nos están limitando en nuestros derechos, lo que se está mandando es un mensaje, ¿cuál? Por favor, no nos violenten más de lo que ya hemos hecho, más de lo que ya lo han hecho, ¿no? Esa palabra de no violencia me gustó. Muy bien, y ad hoc, perdón, con lo que yo decía de que incluso se reconoce que es constitucionalmente válida esa restricción. Usted no diga que se le están violando sus derechos, porque ya hubo una resolución de la Corte diciendo que prevalece esa restricción frente a los derechos humanos contenidos en tratados internacionales. A ver, Alberto, una contradicción. Déjenme, les voy a hacer un comentario muy breve. Escuchaba yo en la mesa anterior, no quise intervenir porque ese apelo a la ley. Mi amigo Jorge Lee Galindo, que tú sabes que he hecho muchas reuniones en la UNAM con él, ¿no? Y al que le tengo afecto y cariño, apelaba a que las autoridades no pueden ir más allá de la ley. Pero si nadie les está pidiendo que vaya más allá de la ley, lo que se está pidiendo es precisamente que cumplan la ley, que cumplan los documentos internacionales protectores de derechos humanos, que se les reconozca el derecho de libertad de expresión como están en esos documentos. ¿Quién está violentando la ley? Y ahora, cuando la legislación nacional, ¿te acuerdas? El año pasado o hace 2 años hubo una diputada que quiso imponer la reforma, me parece que el artículo 49,
de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, y que dijo, todas las declaraciones de los ministros de culto que vayan contra el LGBT y X tendrán que ser sancionadas. Se les acabó la legislatura y por eso no pasó, pero está ahí durmiendo el sueño. ¿Qué pasó con la legislación también que propuso Morena, en donde se ampliaba el derecho de libertad religiosa? Señores, por favor, seamos realistas. Nos están violentando los derechos humanos, nos está violentando el derecho a libertad de expresión, y pues se trata de hacer algo, ¿no? No sé. Esto por lo de constantemente el apelo a la ley y la ley y la ley. La ley se interpreta, pero no se interpreta. Yo me quedé pensando cuando leí la sentencia, ¿dónde está el pro persona? O sea, está interpretando el Tribunal Superior el Tribunal Electoral, está interpretando para restringir, no para aumentar. Entonces, con esa visión tan legalista como lo había dicho Carlos Pérez, pues no vamos a llegar a ninguna parte. Bueno, yo me tengo que ir porque les agradezco mucho su atención. Muy bien. Muy bien. Tenemos otra pregunta más, bueno, que es la del pastor Derek, el representante del Consejo Interreligioso de Zacatecas. Muchas gracias. Yo quisiera, más que una pregunta, porque me llama la atención cómo Dios mismo pone a un ministro de culto, lo llama para ser ministro de culto, y tenía temor de lo que tenía que expresar, de la libertad de expresión, al profeta Jeremías. Y Dios le dijo, yo pongo un carbón encendido en tus labios y mis palabras en tu boca. Y no te doy libertad o derecho, te doy autoridad sobre las naciones y sobre los reinos. Esa es nuestra función como ministros de culto. Yo creo que debemos quitar el miedo de todo lo que a través de la ONU está bajando a las naciones bajo ella. Y dejar de quizá poner nuestra mirada en posiciones políticas donde quizás no nos corresponda, porque somos llamados a ser ministros de culto. Tenemos una función como ciudadanos, por supuesto, pero tomando en cuenta esto, más que un derecho, tenemos una autoridad, y desde nuestra trinchera, ahí nosotros podemos hacer una gran labor, porque si llevamos a la gente a conocer la verdad, la Biblia dice que conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Gracias. Pues muchas gracias con este comentario del pastor Derek, que es un comentario. Damos por terminada nuestra mesa, ya por protocolos también de seguridad y todo, ya nos pide la autoridad aquí del Senado que cumplamos en tiempo y forma con el horario. Desde luego que agradecemos a nuestro moderador y a todos nuestros panelistas, solicitándoles sean tan amables de ponerse de pie para la realización de la fotografía oficial de este segundo panel.